1, 2 y 3. Gracias a Dios, hoy es lunes. Muy bien. Saludos, Agner. Estamos disfrutando de un brillante libro escrito por Rick Warren, Una vida con propósito. Y yo quiero contarle que el fin de semana continuamos con la lectura. ¿Por qué? Porque cada día tenemos una lectura asignada para seguir creciendo. El fin de semana nos tocó la lectura del día 20, día 21. ¿Usted ya se puso al día? ¿No? ¿No tiene el libro? Tiene que tenerlo en sus manos prestado, regalado. No sé qué va a hacer. Pero firmado, lo que sí quiero invitarlo a que haga es a que se comunique a librosadomicilio.com. Si no lo tiene aún, usted lo puede obtener allí. librosadomicilio.com. Florecita, ¿podríamos hacer un breve resumen de lo que corresponde al día 20? Así es, así que si quiere vamos a ir recordando lo que leímos el día 20 y hablamos acerca de restaura el compañerismo. Es algo que siempre es valioso. Como la vida se resume en aprender a amar, Dios quiere que valoremos las relaciones y realmente nos esforcemos por mantenerlas, en lugar de descartarlas siempre que se produzca una división, un disgusto o un conflicto. De hecho, su palabra nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de restaurar las relaciones. Y por lo tanto, gran parte del Nuevo Testamento se ocupa de las enseñanzas de cómo tratarnos mutuamente. Pablo escribió, por tanto, si se sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, dice, un mismo amor, unidos en alma y pensamientos. El apóstol nos enseñó que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es señal de madurez espiritual. Y ahora arrancamos con el día 21, con el resumen del día 21, que se trata de cuida tu iglesia. Y dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Eso lo encontramos en Efesios 4, versículo 3. Y también nos habla acerca de la unidad en la iglesia, que es importante de tal manera que el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y la armonía unos con otros. La unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia. Y nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están completamente unificados como uno solo. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, la humilde consideración hacia los demás y la armonía perfecta. Yo quiero preguntarles cómo les ha ido a ustedes con esta temporada que estamos teniendo de los 5 propósitos, viviendo los 5 propósitos y pues el desafío que nos deja también Rick Warren a través de esta lectura de fin de semana. Mira, yo te quiero decir, lo dije otros días atrás, este libro cambió la verdad, la manera de ver la vida, porque te enseña no solo a disfrutar en compañerismo, cómo adorar al Señor, te enseña algo integral como cuerpo de Cristo. Creo que este es un regalo que el Señor le dio a Rick de tanta sabiduría y aplicarlo dentro de la iglesia. Creo que tiene algo fabuloso. Literalmente yo quiero decirles que estos últimos domingos dentro de la iglesia con nosotros han sido geniales ver a las personas compartiendo tanto, disfrutando este tema, ver una iglesia viva. Es eso, ¿verdad? De ver que la gente no se quiere ir. Yo lo estoy disfrutando literalmente. Para ustedes, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, la verdad es que para mí, de igual manera, hace muchos años leí por primera vez este libro, pero nuevamente me vuelve a retar. Yo le invito a que usted no se quede solamente con lo que nosotros hablamos aquí, sino que usted sea intencional en leer el libro. De verdad, trae muchísima palabra, muchísimos versículos, cada capítulo que nos reta y que realmente nos invita a seguir creciendo. En este fin de semana estuvimos, toda esta semana pasada estuvimos hablando del segundo propósito. Primero fue adoración, ahora fue comunión. Y una de las cosas que me retó es que yo no sé si entre amigos, entre más usted se conoce, empieza a encontrar pues ciertas debilidades, ¿verdad? Entre los amigos. Pero me llamaba la atención ese capítulo donde decía que nosotros fuimos diseñados para amar a Dios y amar a los demás, y en eso se resume todo.
y construir esas relaciones es importante. Así que terminamos este fin de semana en este capítulo buenísimo. Ricky, el otro día nos comentabas tu experiencia con el libro, pero ¿no te parece que en algún momento también puede ser incómodo por esos llamados a la reflexión que Rick hace? No sé si te ha pasado cuando estás leyendo Una vida con propósito. Es más, diría yo que si no nos hemos sentido incomodados y retados, no estamos leyendo el libro a conciencia, ¿verdad? O sea, lo diría así, lo digo con todo cuidado, porque verdaderamente es eso. O sea, es un libro, Florecita usó ahorita un término que es genial y es que nos reta. O sea, verdaderamente es un libro que no es solo para adquirir conocimiento, hemos dicho aquí, ¿verdad? En otras oportunidades. No es de esos libros que uno termina y es como, ay, qué rico, o sea, es como que crecí en conocimiento. No, este es un libro que nos mueve, nos mueve a la incomodidad con el propósito de tener que hacer algo al respecto. Y creo que esa es la riqueza. Como decía Nobel, ¿verdad? Para mí es un libro que el Señor usó para transformar mi vida y cada vez que vuelvo a pasar por ese libro, vuelvo a incomodarme. Porque hay cosas que uno se da cuenta. Es que, ¿verdad? Tal vez aquí he bajado, ¿verdad? La intensidad. Tengo que reconocerlo y regresar. Tengo que hacer más esfuerzo. Así que es un libro que, miren, de verdad se lo recomendamos. Tenga su libro. ¿Saben por qué? Porque no hay nada mejor que leerlo en la mañana, pasar todo el día meditando en el tema y haga sus anotaciones. O sea, a mí me gusta porque en el libro uno entonces puede ir poniendo lo que el Señor le está hablando, uno puede ir poniendo aquellas cosas que uno sabe que aquí tengo que mejorar, ¿verdad? Hay otras cosas que seamos honestos, hay cosas que uno puede venir después de tiempo y decir, Señor, gracias porque ahora veo que he crecido en esta área, pero sí hagámoslo. Por eso sí vale la pena que tengamos nuestra propia copia. Sí, de hecho, creo que eso me queda bien, el tener el libro para poner las barbas en remojo eventualmente, ¿verdad? Y regresar y reflexionar. Hoy quiero invitarlo para que hagamos un viaje a través del libro que transforma vidas y nos habla de buenas noticias. Hoy vamos a leer lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 6 y del 12 al 18. Y a mí me encanta porque el apóstol Pablo, entre todas las cosas que nos dice, hay algo. Dice, nuestra competencia viene de Dios. Y lo deja así de clarísimo. Pero ¿sabe qué? Vamos directo a la palabra del Señor y que Dios hable a nuestro corazón. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos acaso que presentarles a ustedes o pedir de ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Nuestras cartas son ustedes mismos y fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros. Carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones que sí sienten. Esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. No actuamos como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo perecedero. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por cierto, me acordé de un corito antiguo. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando hablas de un corito antiguo, ¿a cuál te...? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Entonces me acordé cuando era niño. Pero vos tenés una voz de zona. ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! Pero hoy estamos hablando de creados para ser como Jesús y creo que este pasaje precisamente nos hace un gran reto a ser coherentes, a ser congruentes en nuestra forma de hablar y nuestra forma de conducirnos.
creados para ser como Jesús. ¿Qué te dice Pablo a través de 2 de Corintios, capítulo 3? Que la verdad es que hay algo que me llamó muchísimo, como nuevamente la atención, y es que el espíritu que mora en nosotros. Creo que a veces nosotros tratamos de ser como Jesús en nuestras fuerzas y nos vamos a dar por vencidos, no vamos a lograrlo. Pero cuando comprendemos que ese Espíritu de Dios habita en nosotros y es el que nos capacita, es el que cuando leemos la palabra, ¿sabe? Cuando leemos este pasaje, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos hable, tal vez sería como leer cualquier otro texto, pero el pedirle al Espíritu que está en nosotros, que habita en nosotros, nos traduzca, nos habla, nos transforme. Hay algo que pasa en nosotros y creo que a eso nos está invitando el autor. Hoy empezamos un nuevo propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra y es justamente ser transformados, parecernos cada vez como Cristo. Yo no sé si recuerdan ustedes aquel eslogan en los años 90, Julito acaba de nacer más. Había un eslogan que era What would Jesus do? ¿Se acuerdan ustedes? Ajá. ¿Qué haría Jesús? Y a mí me marcó eso porque esa pregunta desde adolescente yo decía, ¿qué haría Jesús? Me llevó a que siempre me preguntara cuando iba a hacer algo, ¿qué hubiese hecho Jesús en esta situación? Y al día de hoy todavía me pregunto, ¿qué haría Jesús cuando voy manejando y se me atraviesa alguien sin pedirme vía? Y respiro profundo y antes de decir, Señor, que lo tengas a fuego lento por algún lugar, digo yo, ¿qué haría Jesús? Y no sé si les ha pasado, pero a veces a nosotros, esta es una responsabilidad de estar aquí detrás de esta mesa, detrás de estas cámaras para nosotros, porque nosotros estamos como representantes de Cristo, de la iglesia, y cada cosa que uno hace, las personas están viendo, pero la responsabilidad es que de repente uno está en un lugar y como cristianos no tenemos casi que, no decir como ese derecho, pero cuidarnos de no alegarnos con alguien porque estamos representando al Señor Jesús, de estar en un restaurante y tratar mal a alguien, sino decir, preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación cuando mi vecino me trata mal, cuando mi vecino me entorpece las cosas o cuando alguien me dice algo que es injusto? ¿Qué haría Jesús en ese lugar? Y me acuerdo que Jesús soportó muchas cosas y nos dejó la barra bastante alta, pero como dice Florecita, en nuestras fuerzas no podríamos, pero con las fuerzas del Señor sí se puede. Y no se trata de fingir, ¿verdad? O de tratar de ser hipócrita, ¿verdad? Para que no piensen, sino que verdaderamente qué lindo que nosotros vayamos siendo transformados y que entonces esa forma de vivir sea algo que atraiga y no que aleje, ¿verdad? Porque la verdad es que el texto es un texto bien profundo y tiene ciertos... tiene muchos elementos que necesitaríamos mucho tiempo para platicar aquí y discutir, pero algo que me impresiona a mí es que Pablo dice que las cartas de recomendación no tienen que ser extendidas, ¿verdad? Por alguien, sino que son cartas que vienen de Dios, pero esas cartas, dice, son las personas, o sea, las personas que se han convertido. Y fíjense que a mí me impresionó muchísimo porque pensando en una carta no sirve de nada si solo la escribo, ¿verdad? O sea, yo puedo escribir algunos textos, pero una carta, si yo la escribo y no la entrego o no la envío, no tiene mucho sentido. Entonces quiere decir que las cartas son hechas para poderlas enviar. Entonces qué lindo que nosotros pensemos de nosotros mismos y de aquellas personas con las que caminamos, que somos, imagínense, somos cartas que están siendo enviadas de parte de Dios a otras personas para que las personas puedan leerlas. Ahora, lo tremendo es lo que decía Noel ahorita. ¿Qué carta van a estar leyendo, verdad? Porque siempre somos cartas, creo yo. Lo único que podemos decidir es qué tipo de carta. Entonces, ¿qué carta están leyendo? ¿Será una carta que dice, para ser como Ricky? No, olvídate. O sea, así mejor me quedo como estoy. O será así como, ¡ala, qué cosa más linda! Será como que se le siente algo diferente, ¿verdad? ¿Qué será? Y que eso verdaderamente atraiga a las personas para por lo menos que sientan esa como cosquilla, dirían, ¿verdad? De decir, yo quiero conocer un poco más. Entonces, entender este concepto creo que para mí es importante porque es eso, siempre estamos siendo enviados al mundo y esas son las cartas de recomendación, ¿verdad? Entonces, a mí la verdad me impresiona. Hay una anécdota de un amigo bastante conocido en el medio cristiano y él iba en su vehículo y de repente un vehículo de atrás lo golpea. Y él se baja enfurecido y mire que me ha golpeado, que mi carro. Y de repente se baja el hermano y le dice, la persona del carro le dice, hermano, y le dice el nombre. Le dice, escuché su último disco. Y decía el brother, me hice así chiquitito, ¿verdad? Cuando pasó, y hay que tener mucho cuidado. Creo que a veces nuestras acciones
muestran a quién le pertenecemos, ¿verdad? Más que nuestras palabras, porque a veces decimos con nuestras palabras, yo soy de Cristo o soy de Dios, pero nuestras acciones estarán hablando de lo mismo, ¿verdad? Es algo que creo que deberíamos de preguntarnos. Y es que es una gran responsabilidad cuando yo pienso en eso. Y las personas en la calle que no conocen a Cristo no están esperando de nosotros a lo mejor perfección, pero sí esa humanidad de saber cómo el Señor nos ha transformado. Y es que yo me recuerdo a muchas veces a mí de adolescente y de joven, yo no decía que era cristiano, pero era porque todas mis acciones no decían que era realmente cristiano. Y esa es una responsabilidad todos los que conocemos al Señor, porque nuestra familia, nuestros amigos, la gente que está alrededor está tomando nota y nosotros hablamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Un famoso salmista decía, doña Carlota me ponchó más de 100 pelotas, y no voy a decir quién es, en esa canción. Y él decía eso, que literalmente puedes ir a la iglesia todos los días, pero tus acciones son las que realmente van a decir qué es lo que hay en tu corazón. Qué lindo. Yo estaba leyendo un comentario que decía que en esa época se mandaban muchas cartas, ¿verdad? Cada vez que mandaba a Timoteo, mandaba a Tito, mandaba... Eran los WhatsApp de antes. Entonces eran los WhatsApp de antes o los emails. Entonces dice que Pablo mandaba esa carta y le decía así, yo lo mandé, ¿verdad? Yo lo envié. Entonces esa carta era importante. Pero entonces aquí Pablo dice que tengo que estar mandando estas cartas o teniendo esas cartas. Ustedes representan a Cristo, ¿verdad? Y eso nos debe de retar a los cristianos, que nosotros debemos, como decía Ricky, representar a Cristo a donde vamos, no solo por lo que digamos, sino porque lo que hacemos continuamente, ¿verdad? Que reflejemos realmente el carácter de Cristo en nosotros. Y nuevamente, para mí, honestamente, se me hace imposible. Hasta siento una responsabilidad de no sé si logro esto, pero cuando entiendo que es a través del Espíritu Santo, me hace buscarlo a Él, porque no es que entonces va a ser por osmosis y ahí el Señor va ahí va, no, sino el buscarlo continuamente a Él para ser más como Él, ¿verdad? Y lo que dice Florecita tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque a veces queremos imitar a líderes, por ejemplo, imitar a personas, y lo que tú dices es muy profundo, ¿verdad? Esto de ser como Jesús no se logra si el Espíritu Santo no está en nosotros. No se trata de qué tan buenos somos para imitar a otras personas, sino que el Espíritu Santo de verdad está entre nosotros. Y yo creo que es un buen momento para que hagamos una oración, Ricky, e invitemos al Espíritu Santo a que nos ayude a ser más como Jesús. Sí, oramos, Señor, gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque nos estás mostrando la necesidad de poder conocerte a ti para ser esos dignos representantes tuyos en esta tierra. Señor, no queremos venir a ser hipócritas, no queremos venir a fingir o a actuar. Lo que queremos es verdaderamente ser transformados para que nuestra forma de vivir refleje quién eres tú. Así que hoy nos arrepentimos si hemos pecado, también te recibimos si nunca te habíamos recibido en nuestro corazón. Y te pedimos que seas tú quien comience a obrar a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y que podamos ser esas cartas de las que habla aquí Pablo. Que a donde quiera que nosotros vayamos, seamos como esas cartas que están siendo enviadas, Señor, a esos lugares para que puedan conocerte a ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des el carácter que necesitamos, que nos des la valentía necesaria y que nos ayude, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti. Sin importar lo que los demás piensen, Señor, que nuestra principal motivación sea agradarte a ti y hacer todo lo que a ti te gusta, Señor, lo que nos mandas a hacer. Así que nos ponemos en tus manos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Tenemos que ir a la lectura de este libro porque este día 22 trae contenido impresionante, creado para ser como Jesús. Y quiero invitar a Rick Warren que nos comparta esas buenas noticias. Ahora ya estamos en la semana 3 de Una vida con propósito del viaje de 40 días. Hagamos un recuento de lo visto. Hay 5 propósitos que Dios pide en sus vidas. El primer propósito es planear para el placer de Dios. Dios los creó para amarlos, quiere que lo sepan y que lo amen. Y la palabra de la Biblia para eso es adoración. Segundo, fueron hechos para la familia de Dios. Dios quiere que sean parte de esta familia. No solo son creyentes, también pertenecen. La palabra en la Biblia para eso es compañerismo. Ahora vamos al tercer propósito en la vida. Y es que ustedes fueron creados para ser como Cristo. La palabra en la Biblia para esto es resolución. En los próximos 7 capítulos vamos a ver cómo Dios quiere que ustedes sean como Jesucristo.
Hay muchas maneras en que Dios quiere que maduremos. Quiere que crezcamos según sus palabras, quiere que crezcamos ante las circunstancias, quiere que crezcamos ante otras personas. La Biblia dice: sacrifíquense con la verdad, cuando la palabra es verdad. Por ello, la manera en que Dios quiere que crezcan es aprender lo que es correcto con la palabra y después seguir esa palabra. Pero aunque lean la Biblia 5 horas por día o no, todavía quedarían unas 19 horas al día donde no lean la Biblia. ¿Cuántas horas al día tienen situaciones? Bueno, las tienen constantemente, durante toda su vida. Y así Dios a menudo depende más de la segunda que de la primera forma de poder gustarle a Cristo. En esta semana vamos a estudiar cómo Dios nos hace semejantes a Cristo, y una de las formas en cómo lo hace es ponernos en la exacta y opuesta situación de nuestra experiencia. Nos enseña amor colocándonos alrededor de gente sin amor. Nos enseña la alegría en medio de la tristeza. Nos enseña paz en medio del caos. Nos enseña paciencia forzándonos a un atraso y a atravesar periodos de espera en la vida, en los cuartos de espera de la vida. Cuando entiendan que el primer propósito de Dios en sus vidas es que quieran a Cristo, muchas otras cosas se derrumbarán y dejarán de preguntar ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y comenzarán a preguntar ¿qué quieres que aprenda? Porque todo lo que está pasándoles ahora pasó o pasará por un propósito: que sean como Cristo. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas de Dios trabajan juntas para el bien para todos aquellos que aman a Dios y siguen sus propósitos. Y en Romanos 8:29 nos dice: porque Dios usa todas las cosas para un propósito. Para aquellos que Él ya conocía, predijo que podrían estar conformes con la imagen de su Hijo. Dios quiere que sean como Jesús. Es de lo que se trata esta semana. Amigos, y de verdad no puede perderse la lectura del capítulo de hoy. Definitivamente lo va a retar. Si usted no tiene aún su libro, le invitamos a que lo adquiera. Yo recuerdo esa primera vez y les voy a decir, estaba leyendo el capítulo de hoy y con lágrimas literal en los ojos yo decía, alas, me había desviado de donde el Señor nos quiere. Así que vamos a leer el día de hoy, que dice así: desde el comienzo, el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. En toda la creación, solo los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Esto es un gran privilegio. No sabemos todo lo que abarca esta frase, pero sabemos que incluye algunos aspectos. Como Dios, somos seres espirituales, somos seres intelectuales. A semejanza de Dios, nosotros nos relacionamos y tenemos una conciencia moral. La Biblia dice que todas las personas poseen una parte de la imagen de Dios, pero esta imagen está incompleta. El pecado la dañó y distorsionó. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo unigénito Jesús con la misión de restaurar la imagen completa que perdimos. ¿A qué se parece la imagen y semejanza completa de Dios? Se parece a Jesús. La Biblia dice que Jesús es la imagen exacta de Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Y es la fiel imagen de lo que Él es. Dios quiere que también sus hijos sean a su imagen y semejanza. Permíteme expresar esto con toda claridad. Nunca llegarás a ser Dios, ni siquiera un Dios con D pequeña. Esa mentira orgullosa es la tentación más antigua de Satanás. Satanás le prometió a Adán y a Eva que si seguían su consejo serían como dioses. Muchas religiones y la filosofía de la nueva era aún difunden esta mentira antigua de que somos divinos o podemos llegar a ser dioses. Manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y a las personas que nos rodean. Pero como criaturas, nunca seremos el creador. Dios no quiere que llegues a ser un Dios con D minúscula. Él quiere que seas piadoso, que asumas los valores, las actitudes y el carácter propio de Él. La meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Él quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Jesús. Dios quiere que desarrolles la clase de carácter que se describe en las bienaventuranzas de Jesús, cuando se hace referencia al fruto del Espíritu. Cada vez que olvidamos que ese carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida, nuestras circunstancias nos hacen sentir frustrados. Muchos cristianos interpretan mal la promesa de Jesús acerca de la vida abundante, como si eso quisiera decir
una salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, la felicidad permanente, la plena realización de los sueños y el alivio instantáneo de los problemas mediante la fe y la oración. En pocas palabras, esperan que la vida cristiana sea fácil, pero esperan el cielo aquí en la tierra. Esta perspectiva egocéntrica trata a Dios como a un genio de una lámpara, que simplemente existe para servirte en tu búsqueda egoísta de la realización personal. Pero Dios no es tu sirviente. Y si pretendes que la vida debe ser fácil, pronto te desilusionarás muchísimo o vivirás negando la realidad. No olvides nunca que la vida no gira en torno a ti. Existes para los propósitos de Dios, no a la inversa. Así es, y ahora nos da un subtítulo este capítulo y dice: la obra del Espíritu de Dios en tu vida. La función del Espíritu Santo es producir el carácter de Jesús en ti. Este proceso de transformarnos para ser como Jesús se llama santificación. No puedes reproducir el carácter de Jesús si dependes de tu propia fuerza. Solo el Espíritu Santo tiene poder para hacer los cambios que Dios quiere efectuar en nuestra vida. La Escritura dice en Filipenses 2:13, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La sola mención de el poder del Espíritu Santo basta para que muchas personas piensen en demostraciones milagrosas y emociones intensas. Pero la mayor parte del tiempo ese poder es liberado en tu vida de una manera tranquila y discreta, de modo que ni siquiera eres consciente de él ni lo percibes. A menudo Dios nos llama a la atención con un suave murmullo. La semejanza con Jesús no se produce por imitación, sino porque Jesús mora en nosotros. Permitimos que Jesús viva a través de nosotros. ¿Cómo sucede esto en la vida real? Por medio de las opciones que escogemos. Dadas las situaciones, escogemos hacer lo correcto y luego confiamos en que el Espíritu de Dios nos dará su poder, amor, fe y sabiduría para lograrlo. Dado que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, estas cosas siempre están disponibles si se lo pedimos. Y va de nuevo el autor hablando de la importancia de que el Espíritu Santo more en nosotros. Amigos, a mí me desafía mucho y es un fuerte recordatorio lo que dice en una de las porciones: la meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter, que me parece muchas veces se predica más acerca de estar cómodos en la tierra que de formar carácter de Cristo en nosotros. Y ese es un desafío, porque al final qué rico se siente que Dios esté formando carácter. No, totalmente. Y a mí me dio duro cuando decía, bueno, te estás creyendo a Dios cuando tratas de controlar tu entorno, cuando tratas de controlar a las relaciones que están alrededor, cuando estás tratando de tomar tú el control o que todo se dirija como tus planes, como tus sueños, como tus propósitos, cuando nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino para los propósitos de Dios. Y había algo, y es que el autor comenta ya en todo el capítulo y dice que regularmente dicen de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Cuando hablan del hijo que se parece al papá, pero no es un copy-paste, sino es esa imagen de Dios. Dios nos dio a cada uno de nosotros un llamado, Dios nos dio una personalidad, un propósito, pero ese llamado, ese propósito con el carácter de Cristo es el que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Una vida viviendo como Cristo lo haría en nuestra misma personalidad, ¿verdad? Sí, yo creo que es interesante porque el autor dice aquí que no se trata de imitar únicamente a Jesús, a pesar de que creo que nosotros sí podemos y debemos comenzar imitando a Jesús, pero después Jesús en nosotros comienza a hacer la obra y entonces nos vamos pareciendo más a Jesús. Y ya no hacemos solo la imitación, sino que ya verdaderamente nuestra vida comienza a reflejar quién Jesús es en nosotros. Entonces vale la pena recordarlo y que sí, definitivamente es eso. O sea, el Señor nos da la oportunidad de que nosotros podamos crecer en carácter, pero no en cualquier carácter, porque yo creo que es un término que a veces usamos mal incluso, ¿verdad? Uno dice es que tiene mal carácter. No, lo que no tiene es carácter, ¿verdad? O sea, nosotros hemos sido llamados a ser conformados hasta llegar a la imagen de Jesús, a tener el carácter de Jesús, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que crecer en ese camino para parecernos más a Él y
Y eso es un regalo y un privilegio de parte de Dios. Si la salvación, y esto que voy a decir lo digo con mucho cuidado, por favor, o sea, no quiero demeritar de ninguna manera, nuestra salvación es lo más grande que puede existir. O sea, el Señor nos rescata, nos promete una vida eterna con Él, y eso ya ni siquiera se puede dimensionar. Pero si la única meta de conocer a Jesús fuera la salvación y tener una vida con Él, ¿verdad? Después que nosotros muramos, en ese momento el Señor nos llevaría. Pero si nos deja en esta tierra es porque el Señor nos dice, ok, ahora ya eres salvo, pero te voy a dar la oportunidad de que puedas trabajar en tu carácter, porque nuestro carácter nos va a acompañar a la eternidad. Entonces es un privilegio el que tenemos, no lo veamos como, es que qué horrible, ¿verdad? A veces uno dice, Señor, y nosotros a veces molestamos en la casa y dice, Señor Jesús, por favor, ven ya, ¿verdad? Porque o sea, uno mira ciertas cosas, pero si el Señor nos tiene aquí, es porque nos está dando el privilegio y la oportunidad de poder crecer en carácter para parecernos más a Él, porque eso se va con nosotros a la eternidad. Y les quiero leer algo que está en Romanos capítulo 5, versículo 3, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda. Y esto me llama la atención porque en medio de la prueba nuestro carácter va siendo formado, y literalmente, como decías, Ricky, mucha gente dice que tiene carácter fuerte, esta persona tiene... No, el carácter fuerte no es si gritas fuerte, no es si le alegas a alguien, si eres capaz de darte los golpes con alguien. No, el carácter fuerte es cuando estás a punto de estallar y sabes controlar tus emociones, sabes quedarte callado. Y eso es donde realmente nos estamos dando cuenta que nuestro carácter está siendo pulido, porque hay veces que sí dan ganas de explotar y tú respiras profundo y dices, no, me quiero parecer a Jesús. Y como nos decía, cuando el Señor nos enseñaba, si aquel te pide algo tuyo, dale hasta tu capa o pon la otra mejilla y ayúdalo. Y ahí es donde nos damos cuenta que nos vamos pareciendo a Cristo. Y yo quiero recordarles lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, que habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y que al final los frutos del Espíritu lo que reflejan es el carácter de Dios en nosotros, formándose, ¿verdad? Dice por acá, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Quizás hoy podríamos reflexionar que tanto nosotros estamos reflejando hoy eso, y quizás eso nos pueda dar una señal de qué tanto el carácter de Cristo se está formando en nosotros. ¿Tú necesitas pedirle al Señor que empiece a formar su carácter en tu vida? Quizás quiero invitarte a que hagas esta oración con nosotros y pidamos juntos esa necesidad. Amén. Así que oremos, Señor. Hoy queremos pedirte que tú transformes nuestro carácter, que tú transformes nuestra vida, Señor. Hoy queremos reconocer que te necesitamos en muchas áreas de nuestra vida. Necesitamos que tú vengas y transformes, porque en nuestras propias fuerzas, Señor, podemos llegar a ser egocéntricos, podemos llegar a centrarnos en nosotros mismos, y hoy lo confesamos y hoy te pedimos perdón. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que durante el día, durante esta semana, Señor, tú nos puedas ir inquietando, tú nos puedas ir mostrando, tú nos puedas susurrar en amor, esa transformación que nosotros necesitamos tener para tener ese fruto tuyo, Señor, para ser amoroso, Señor, para ser humilde, Señor, para mostrarte a ti, a los demás, en ese amor que solo puede venir de ti. Hoy te lo pedimos, puestos de acuerdo, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vaya con Dios. Es momento de continuar con la lectura de Una vida con propósito, así que yo lo invito para que usted disponga su corazón, porque Dios quiere seguir hablándonos a través de este libro. Así es, así que el subtítulo es Debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia vemos expresada una verdad importante. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que das un paso de fe. Cuando Josué se enfrentó con una barrera inquebrantable, las aguas desbordadas del río Jordán solo retrocedieron después de que en obediencia y en fe los líderes entraran en la impetuosa corriente. La obediencia libera el poder de Dios. Dios espera que actúes primero. No esperes hasta que te sientas poderoso o seguro. Sigue adelante pese a tu debilidad, haciendo lo correcto a pesar de tus temores y sentimientos.
Así es como coopera con el Espíritu Santo y es como se desarrolla tu carácter. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, un edificio o un niño en crecimiento. Cada metáfora requiere una participación activa. Las semillas deben ser plantadas y cultivadas. Los edificios deben ser construidos, no surgen de la nada. Y los niños deben comer y hacer ejercicio para crecer. Aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento se nos dice que hagamos todo esfuerzo en nuestro crecimiento para llegar a ser como Jesús. Uno no se sienta simplemente a esperar que suceda. En Efesios 4, en los versículos del 22 al 24, Pablo explica nuestras 3 responsabilidades para llegar a ser como Jesús. Primero, debemos escoger abandonar nuestras maneras antiguas de actuar. Segundo, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Y tercero, debemos vestirnos con el carácter de Jesús, desarrollando hábitos nuevos y consagrados. Tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos. Es la manera en que te conduces habitualmente. Y tenemos otro subtítulo, y es que Dios usa su palabra a las personas y las circunstancias para moldearnos. Y esto es definitivamente cierto. Estas 3 condiciones son indispensables para el desarrollo del carácter. La primera, la palabra de Dios proporciona la verdad que necesitamos para crecer. La segunda, el pueblo de Dios proporciona el apoyo que necesitamos para crecer. La tercera, las circunstancias proporcionan el ambiente para practicar la semejanza a Jesús. Si estudias y aplicas la palabra de Dios, si te vinculas regularmente con otros creyentes y aprendes a confiar en Dios en las circunstancias difíciles, te garantizo que llegarás a ser más como Jesús. En muchas religiones, las personas consideradas espiritualmente más maduras y santas son las que se aíslan de los demás, sin peligro de contagio por el contacto con otros. Pero esta es una grave equivocación. La búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria e individual. No puedes llegar a ser como Jesús en el aislamiento. Debes estar cerca de otras personas e interactuar con ellas. Vamos ahora con otro subtítulo. Llegar a ser como Jesús es un proceso largo y lento de crecimiento. La madurez espiritual es un desarrollo gradual y progresivo que llevará al resto de tu vida. Eres una obra en progreso. Tu transformación espiritual en cuanto al desarrollo del carácter de Jesús seguirá por el resto de tu vida y aún así no se completará aquí en la tierra. La obra se terminará cuando llegues al cielo o Jesús vuelva. En ese momento, cualquier trabajo en tu carácter que todavía quede por terminar se dará por finalizado. Hay mucha confusión en la vida cristiana por ignorar la simple verdad de que Dios está más interesado en construir tu carácter que en cualquier otra cosa. Nos preocupamos cuando Dios parece permanecer en silencio con respecto a determinados temas, como por ejemplo, ¿qué carrera profesional debo elegir? La verdad es que hay muchas en las que podrías cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Elijas la que elijas, a Dios lo que le importa es que lo hagas como que lo hicieras para Jesús. Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. Somos seres humanos, no quehaceres humanos. Dios está mucho más preocupado por tu carácter que por tu carrera profesional, porque tu carácter te acompañará toda la eternidad. No es así tu carrera profesional. Para concentrarnos en llegar a ser más como Jesús, deberemos tomar decisiones opuestas a la cultura imperante. Jesús no murió en la cruz únicamente para que pudiéramos vivir cómodos y bien adaptados. Su propósito es mucho más profundo. Él quiere hacernos iguales a sí mismo antes de llevarnos al cielo. Este es nuestro privilegio principal, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro destino final. Me encanta lo que el autor dice a través de este capítulo del día 22. De hecho, la obediencia libera el poder de Dios. Dios espera que actúes primero. Es algo contrario a lo que regularmente hacemos, ¿verdad? Nosotros regularmente decimos que Dios me dé y entonces le obedezco, que Dios me muestre y entonces obedezco. Pero aquí nos está hablando de ser obedientes para que entonces nosotros veamos fluir el poder de Dios en nuestra vida. Mira, yo quisiera hablar lo que dice Efesios 4, en el capítulo 4 dice del 22 al 24. Y es que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y seamos renovados en el espíritu de nuestra mente.
y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y me pareció tan interesante que el autor saca 3 cosas que debemos de hacer. Primero es despojarnos de todo aquello que no es del Señor, del viejo hombre, de nuestra antigua manera de vivir. Luego nos dice que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y luego vestirnos del nuevo hombre. 3 cosas. Usted tiene que dejar las cosas viejas, usted tiene que transformar su mente por medio de la renovación de esos pensamientos viejos que tenemos por los nuevos que son de Cristo y luego vestirse de ese carácter, de ese nuevo hombre para entonces ser santificados en la verdad. Si usted se acuerda de esto, toda esta semana pasé meditando y pensando, bueno, ¿qué tengo que cambiar? ¿Verdad? ¿Cómo agrego esa nueva verdad? ¿Y cómo me empiezo a vestir y caminar como ese hijo o esa hija de Dios? Y es lindo porque aquí el autor nos llama siempre a la acción, ¿verdad? Dice, aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Fíjense que en 2 Corintios 9, en el versículo 10 y 11 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Pero fíjense que es bien interesante, es un versículo que a mí siempre me ha llamado la atención porque dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Y cuando uno se da cuenta en qué momento lo está diciendo, no es el que da semilla al que quiere sembrar o pan al que quiere comer, sino que dice el que da semilla al que ya está sembrando y el que da pan al que ya está comiendo. Entonces es bien interesante porque el Señor tiene todo para nosotros, pero sí depende de nosotros comenzar a poner en acción lo que Él nos está diciendo. Y aquí el autor nos llama a la reflexión de eso, no esperar entonces a que tengamos todo preparado, es como, bueno, Señor, ¿verdad? Ahora, sino comencemos en fe a hacer las cosas y entonces el Señor entra y comienza a darnos lo que necesitamos para poder cumplir con el propósito, ¿verdad? Y solo recordar algo, fruto, estuvimos hablando hoy de fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu se manifiesta de 9 maneras diferentes y eso, el fruto nos habla a nosotros que es algo que toma tiempo y que requiere de cuidado y esfuerzo, ¿verdad? No es lo mismo un fruto que un don. Un don es un regalo inmerecido, ¿sí? Pero un fruto, porque uno no puede decir, ay, Señor, es que yo te pido, ¿verdad? Uno siempre dice, yo te pido que me des paz. O sea, ok, ¿verdaderamente quieres paz? Ok, vamos a trabajar en eso. Y el Señor no lo dice como un castigo, sino, qué lindo, pero vamos a tener que pasar por algunas circunstancias para que se manifieste el fruto de, ¿verdad? Entonces, solo recordar que es algo que nosotros tenemos, de lo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y hacia donde Dios nos va a llevar también así va a ser el entrenamiento que nos va a dar. Yo siempre cuando pienso en carácter me acuerdo de la historia de José en la Biblia, en Génesis. Literalmente cuando es vendido por sus hermanos a los 17 años y llega a hacerse el segundo después del faraón a los 30 años, esos 13 años fueron difíciles porque yo no me quiero imaginar qué es sentirse traicionado por sus hermanos que lo vendieron, que lo iban a matar realmente, pero lo terminaron vendiendo, le hicieron el favor, después es vendido como esclavo, después es acusado injustamente y cuando yo veo la vida de José digo yo, wow, y a veces nos quejamos por cosas menos que eso, no digamos por Jesús, pero a él lo tengo en otra estantería si lo quiere ver, ¿verdad? Ese es otro nivel. Pero con José vemos eso, pero a donde Dios lo tenía que llevar tenía que pasar todo eso. Entonces, si muchas veces nos estamos quejando de lo que nos pasa, lo que no estamos viendo es que Dios está formando nuestro carácter para llevarnos a donde no nos imaginamos, pero para el momento, para la época, para el tiempo donde Dios te va a llevar, necesitas estar formado, porque a veces digo, gracias a Dios, el Señor se tardó tanto tiempo con esto en mi vida, porque yo digo, la hubiese regado, literalmente. Entonces, Dios nos va transformando, nos va moldeando y creo que es algo que nunca se va a acabar porque obviamente es como la madurez. Uno no piensa de la misma manera cuando tienes 15 años, cuando tienes 30, tienes 40. Uno va cambiando su manera de ver la vida, de ver las cosas y cuando recuerdo que mi mamá decía, cuando seas papá, vas a entender. Ahora que soy papá, lo entiendo, pero eso es parte de la madurez y del crecimiento. Y entonces, ahora que yo veo que ellos ya son abuelos, digo, bueno, voy a ver qué pasa, pero no me interesa ser abuelo ahorita tan rápido, pero uno va pasando esas etapas. Y yo quiero recordarle 3 condiciones para el desarrollo de carácter. La primera, la palabra de Dios proporciona la verdad que necesitamos para crecer. La segunda,
el pueblo de Dios proporciona el apoyo que necesitamos para crecer. Y la tercera, las circunstancias proporcionan el ambiente para practicar la semejanza a Jesús. Y yo quiero invitarlo para que en esta mañana nos unamos en una oración. Necesitamos pedirle al Señor que su carácter se forme en nosotros. Yo creo que el sueño de todo cristiano que ama al Señor es parecerse más a su Señor, ¿verdad? Y yo creo que ese es el desafío que tenemos esta mañana a través de una vida con propósito. Así que oremos. Padre, en esta mañana ponemos nuestra vida, la rendimos ante ti. Señor, no queremos tomar el control nosotros, no queremos tener nosotros la guía de decidir por dónde debemos ir, sino que queremos estar a tus pies y seguir tus pasos, seguir, Señor, tu voluntad para nosotros. Así que te pedimos, Señor, toma el control de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, para que podamos entender de qué manera tú formas carácter en nosotros, de cómo debemos nosotros someternos a ti con paciencia, Señor, en este proceso de vida. Porque si algo anhelamos, Señor, es ser como tú. Si algo anhela nuestro corazón, Señor, es que otras personas puedan ver tu reflejo en nosotros, Señor, y que no vean solamente a Julio, sino que vean en Julio cómo Jesús está viviendo, habitando y cómo se refleja tu amor, Señor, y todos los frutos del Espíritu en mi vida y en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos guíes, Espíritu Santo, acompáñanos en el camino, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por estar en sintonía. En este inicio de semana, pues queremos que Dios lo acompañe, ¿verdad? Que usted no vaya solo, sino que vaya bien acompañado del Señor. Y quiero recordarle, usted ha sido creado para ser como Jesús, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es lo que nos dice Romanos 8:29. En nombre de mis amigos de Ricky Chacón, de Florecita de Cise, de Nobel Pensamiento y su servidor Julio Calo, les deseamos que tengan un increíble inicio de semana. Y por favor, no vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios.